Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a la Facultad de Ciencias de la Información, a este acto organizado por la Asociación Arte y Memoria, que lleva por título Palestina en la Memoria. Para nosotros es un verdadero placer contar aquí con la presencia del señor embajador de Palestina. Es verdaderamente una oportunidad única. Y como comentábamos, teniendo en cuenta pues, todo lo que ha ocurrido en las últimas fechas, en las últimas semanas y lo que está ocurriendo todavía, lamentablemente, en la franja, creo que es una oportunidad única que en esta facultad, donde se enseña y se forma a los futuros comunicadores, periodistas y publicistas, pues que tengamos la posibilidad de contar con la presencia del embajador para saber y preguntarle a una fuente de primera mano pues todo lo que tenemos en mente y las curiosidades que tenemos. Este acto consiste fundamentalmente en la presentación de 3 cortometrajes centrados en Palestina, cuyos autores, como bien pueden ver ahí, son Teresa Aranguren, Martín Guevara y Carlos Olaya. Y para, digamos... Perdón. Vale, si ya he dicho que me faltaba una parte de la información, era esta en concreto. Bueno, en cualquier caso, sí que al menos uno de los autores está presente, que es Martín Guevara, y que vamos a empezar con la proyección precisamente de su corto, de ahí de mi confusión. Así que ruego que me perdonen. Bueno, para no seguir, y puesto que mi función aquí era simplemente darles la bienvenida como decano de esta facultad, es un privilegio, como decía, tener al embajador y a todos ustedes, voy a ceder el micro a Amparo, que también les va a contar algunos detalles sobre el acto que tenemos hoy, al que nos han dignado con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradeceros que nos hayáis cedido este espacio fantástico para poder hacer este acto que teníamos muchas ganas de llevarlo a cabo, ¿no? Que es Palestina en la Memoria. Desde nuestra asociación Arte y Memoria, todos sabéis y todas que organizamos el Festival de Cine por la Memoria Democrática, que se celebra todos los meses de diciembre, tanto en Matadero como en la Academia de Cine. Este año ya es el 9º año que vamos a hacer este festival y la verdad es que estamos muy satisfechos de los resultados respecto a la recuperación de la memoria democrática. Este acto es un acto necesario para el que hemos puesto mucho cariño y mucha luz, porque queríamos saber qué es lo que está pasando realmente en este momento en Palestina. Las noticias que nos llegan hoy son demoledoras, ¿no? Con los bombardeos continuos, horas y horas, con cientos de muertos. Y todo esto se supone que ya no iba a ocurrir, ¿no? Pero la realidad todos sabíamos que podía pasar. Tenemos la gran suerte de tener hoy aquí con nosotros al embajador de Palestina, que va a contestar a nuestras preguntas y nos va a poner luz en las cosas que no tenemos claras, ¿no? Contamos también en esta mesa de debate con una persona excepcional, que es Teresa Aranguren, que es periodista y además conocedora en profundidad de todo ese conflicto que está ocurriendo. Ella tiene precisamente libros publicados sobre Palestina y creo que es una voz muy autorizada para que nos cuente y nos informe también de todo lo que necesitemos conocer. Contamos, como ha dicho el decano, con el autor del primer cortometraje que vamos a ver, que es Martín Guevara, y que hoy ha recibido la buena noticia de que su cortometraje está entre los 18 seleccionados para los Goya. Con lo cual, esto es una noticia buenísima. Enhorabuena. Y como no, tenemos a nuestro querido Carlos Olaya, que va a hacer de moderador o va a ser el que va a conducir el coloquio y nos va a acompañar en este acto. Muchísimas gracias. Solamente recordaros que hoy también en toda España se está homenajeando a todas esas personas que murieron durante la Dana y que quedaron desasistidas y siguen desasistidas. Nada, un recuerdo para todos ellos. Muchas gracias.
Martín, te invito a que ahora ya nos presentes tu cortometraje, por favor. Muchas gracias. Brevemente, vamos. Bueno, soy Martín Guevara, director de Behind the Wall. Es un corto documental que nació con la idea o con el proyecto de ir para Palestina, después de que Trump haya decidido cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. La idea del proyecto era ver cómo esa noticia o esa decisión impactaba en la vida de los palestinos sobre todo. Y a medida que fui conociendo gente y que fui conociendo lugares, se me abrieron puertas, conocí a amigos que me han ayudado a visitar lugares que eran difíciles para mí siendo extranjero. Y en una de esas noches filmo la liberación de un prisionero de Hamas, Tarek Samham. Ahí logro filmar lo que es la liberación de Tarek y luego, después de mucho trabajo, dar con él para entrevistarlo. Y bueno, con esa entrevista y las imágenes que fui capturando de las diferentes ciudades de Palestina, de Cisjordania, nació este documental. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, y ante todo gracias a Arte y Memoria y a la Facultad de Ciencias de la Información por invitarnos a participar en este acto. Hemos visto uno de los 3 cortos que se van a proyectar esta tarde, que es el de Martín Guevara, Behind the Wall, y tendremos ahora este coloquio. Tendremos ahora ese coloquio. ¿Ahora se oye mejor? Sí, tendremos ese coloquio porque el embajador de Palestina tiene otros compromisos y se tiene que ir a las 7:15 por ahí. Y entonces lo que haremos es pasar los otros 2 cortometrajes cuando acabe el coloquio. Quiero agradecer la presencia aquí del embajador de Palestina, lógicamente, que va a prestarnos un testimonio de vital importancia hoy, porque parece que desde que se firmó ese paripé de alto el fuego, pues ha desaparecido Palestina de los medios de información, ¿no? ¿Así, más lejos? ¿Así? ¿Ahora? Vale. Y ese testimonio va a ser fundamental para nosotros. También el de Teresa Aranguren, una de las voces que puede hablar con más conocimiento de causa de lo que está pasando allí, y la de Martín Guevara, que va a hablar de su corto, de su experiencia con los palestinos. Pero yo quería empezar este acto recordando al pueblo palestino y dándole voz en la forma de un poema, un pequeño poema de Mahmoud Darwish, Cadáveres anónimos. Cadáveres anónimos, ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa, olvidados en la hierba invernal sobre la vía pública entre 2 largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, yo soy la única víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra. Y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños. Recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban con los ángeles, porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados al juego inocente de la muerte. No les decían: dejad los fusiles y abrid las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana, para que volemos con la mariposa fuera de los sueños, porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños. Jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja bajo la nieve, detrás de 2 largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban con los ángeles pequeños hacia un cielo límpido.
Y antes de empezar el coloquio, me gustaría que nos uniéramos todos en un minuto de silencio por todas las personas asesinadas en Palestina. Bien, pues vamos a empezar el coloquio. Yo le pediría al señor embajador que por favor nos cuente qué es lo que se está viviendo ahora allí, cómo se ha vivido ese alto el fuego, qué es lo que está pasando hoy, en el que hemos visto que ha habido más de un centenar de personas asesinadas. Buenas tardes. Señor decano, muchas gracias por acogernos hoy en esta facultad. Es un privilegio compartir esta mesa con tan querida amiga y tan distinguidos personalidades. Quiero empezar también recordando a aquellas personas que han perdido la vida un día como hoy, hace un año, en Valencia, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Que vayan nuestras condolencias a sus familiares y nuestra solidaridad a toda España. La verdad es que es difícil hablar de Palestina sin hacer mención a este evento y a la Asociación Arte y Memoria que está organizando este evento. Carlos recitó un poema de Mahmoud Darwish. Y Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, decía algo relacionado con las dos palabras de la asociación, del nombre de la asociación, arte y memoria. Mahmoud Darwish decía: los tiranos odian el canto y la memoria. Y en Palestina, el Estado genocida de Israel odia el canto, lo que representa el canto de belleza, de arte, de creación, y odia la memoria. Es importante trabajar por la memoria, y es importante mantener la memoria viva. En Palestina ha sido objeto de la política del Estado de Israel la memoria colectiva del pueblo palestino. Y adivinen qué, la mujer palestina ha logrado mantener la memoria palestina viva. ¿Y por qué digo que la mujer específicamente? Porque durante mucho ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Ahora? Bueno, decía que la memoria palestina se ha mantenido viva gracias a la mujer palestina. Porque en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, la mayoría de nuestros padres y abuelos eran campesinos. Y aquí es importante hacer mención a un mito de que han hecho florecer el desierto, que Palestina era un desierto y que lo han hecho florecer. Toda la sociedad palestina era campesina, curiosamente en el desierto, campesina en el desierto, que han hecho florecer. Cuando se ocupa la tierra palestina, que es el principal medio de producción para un campesino, pierden la tierra. ¿No se oye bien? ¿Se escucha? Bueno, voy a hablar a capela, pero voz más alto. Decía que
decía que nuestros padres y abuelos eran campesinos. Cuando Israel ocupa la tierra palestina, pierden el principal medio de producción, que es la tierra. Por lo tanto, han tenido que aprender otras profesiones y buscar el sustento de sus familias muy lejos. Nuestros padres trabajaban muy lejos y nuestras madres fueron las que nos crearon y han mantenido la memoria palestina, han mantenido la memoria, porque cada vez que pasaba cualquier cosa, nuestras madres nos recordaban de dónde veníamos y por qué nos pasa lo que nos pasa. Así que quiero aprovechar para rendir un homenaje a la mujer palestina. Y a propósito, hace 3 días fue el Día de la Mujer Palestina, el día 26 de octubre. Nuestro reconocimiento, agradecimiento y infinito todo a nuestras mujeres. Bueno, lo que ocurre en Palestina también tiene que ver con la mujer palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Yo lamento decir lo que voy a decir, porque el mundo se deja engañar por ciertas cosas que no son casuales, porque en política no existe la casualidad. El presidente Trump le gusta presentar las cosas de una forma majestuosa, magnífica. Todo lo que hace es maravilloso, es grandioso. Y esto que se hizo hace un par de semanas en Sharm el-Sheikh lo presenta como el gran logro de la historia. Se atreve a hablar de poner fin a una guerra de 3.000 años. 3.000 años. Se atreve a hablar de paz en Palestina. Y la verdad es que lamento que tengamos razón, porque desde el primer día advertíamos que en el mejor de los casos esto sería una tregua y a medias. Lamento que el tiempo nos ha dado razón, y poco tiempo, porque desde el día que se firmó, y fíjense en un detalle insignificante, ¿quién firma este acuerdo? El presidente Trump, el presidente de Egipto, el de Turquía y el príncipe de Qatar, tratándose de Palestina. ¿Y dónde están los palestinos? Y se supone que si es un acuerdo de paz, la paz se firma entre enemigos. ¿Y dónde está Israel? ¿En qué consiste este plan? Que para mí no es más que una tregua a medias. Hay una sola cosa clara. La primera fase, que es la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. ¿Qué más? Nada. Y hemos sido testigos que ninguno de estos días, desde que se firmó hasta el día de hoy, ha sido ausente el asesinato de palestinos. Entonces, ¿dónde está la tregua? ¿Dónde está el cese del fuego? Luego, la liberación de los rehenes. Y fíjense los conceptos: liberación de rehenes y liberación de presos palestinos. Rehenes, presos. De los presos palestinos liberados, que fueron 1968, de los cuales 250 habían sido juzgados y sentenciados. 1918 no había ningún cargo, ninguna acusación, ningún juicio, ninguna sentencia, y son presos, y aquellos son rehenes. Yo quiero resaltar la importancia de la liberación de ambos. Nosotros que luchamos por
la libertad no podemos privar de libertad a nadie. Y esta fue nuestra postura desde el comienzo. Pero, ¿qué pasa luego de la liberación de los 20 rehenes vivos y, si no me equivoco, 13 o 14 cadáveres? Esto es un motivo, un pretexto para volver al genocidio de una forma masiva, porque hasta ayer fue por goteo, ¿eh? 20, 25, 30 asesinatos al día. Ahora son más de 100 hoy. ¿Y qué garantías hay de que el día de mañana no volvamos a lo mismo? No hay ninguna garantía. Luego, otro elemento en la primera fase es la entrada de ayuda humanitaria. Se suponía que tenía que entrar diariamente por lo menos 600 camiones. ¿Y qué pasa con los 600 camiones? Hasta anteayer habían ingresado 986 camiones, de los supuestos casi 9,000. 986 de los 9,000. Entonces, la verdad es que es una burla. Es una burla. Pero en este plan, esto es lo único claro. ¿Qué pasa con la reconstrucción? Un elemento presente en este plan. Se supone que habrá una reconstrucción de la Franja de Gaza, pero es un negocio redondo para el señor Trump, cuyo socio estará a cargo de la reconstrucción junto con su yerno, Steve Witkoff y Jared Kushner, estarán a cargo de la reconstrucción. ¿Qué pasa con la reconstrucción del ser humano? Nada. Entienden que durante todo este tiempo la gente ha quedado con trastornos, traumas de todo tipo, psicológico, psiquiátrico, social, etc. ¿Qué va a pasar? La experiencia nos indica que anteriormente nunca se dio ninguna importancia a la atención al ser humano. Querrán reconstruir la Franja de Gaza a medidas de ellos, como lo había anunciado el propio presidente Trump, la Riviera del Oriente. No queremos ninguna riviera, queremos nuestra tierra y la vamos a construir como queremos. Saben que los europeos están planteando que los fondos rusos retenidos, van a ser utilizados en la reconstrucción de Ucrania. Y me parece justo. ¿Qué pasa con Israel, que ha destruido a Palestina? ¿En qué va a participar? ¿En qué va a aportar en la reconstrucción? Nada. ¿Quién se hará cargo de la reconstrucción? Árabes y europeos. ¿Quién es el beneficiario? El señor Trump. ¿Qué pasa con el ejército israelí, la ocupación en la Franja de Gaza? El mismo plan le otorga la libertad de quedarse en el 53% de la Franja de Gaza, el tiempo que estime conveniente hasta que se disipe la amenaza. ¿Qué significa amenaza para Israel? El nacimiento de un niño palestino es una amenaza para Israel y van a nacer palestinos. Por lo tanto, va a permanecer la amenaza según Israel y va a permanecer la ocupación. ¿Qué pasa con el futuro? Nada. ¿Qué pasa con Cisjordania? Nada. Mientras los ojos están puestos en la Franja de Gaza y con razón, en Cisjordania hay otro episodio, hay otro capítulo de genocidio. En estos últimos tiempos ha habido más de 1,000 palestinos asesinados en Cisjordania. Han sido destruidos por lo menos 3 campos de refugiados en Jenin, Tulkarem y Ain Shams. Han sido destruidos totalmente. Y los refugiados, una vez más, han sido desplazados de sus hogares. No tienen a dónde ir. Esto es en Cisjordania, no en la Franja de Gaza. El objetivo es el mismo.
limpieza étnica. La judaización de Cisjordania está a la orden del día. La guerra económica. No, seguramente han visto Teresa y Martín, que han estado en Palestina, que en Cisjordania no había tanta pobreza. La gente vivía prácticamente cómoda. Ahora en Cisjordania hay pobreza y hay hambre, producto de la política de Israel. Lamentablemente esto pasa y la imagen que se proyecta es que ha llegado la paz. Hasta en los medios de comunicación se habla de la llegada de la paz. Esto es un engaño. Este plan, en el mejor de los casos, decía que era una tregua. En otro caso, sería un salvavidas para Israel, que en los últimos 2 años ha sido aislado a nivel internacional, la opinión pública, y por lo tanto Estados Unidos, que se preocupa por Israel más que los aventureros políticos israelíes, ha enviado este salvavidas a Israel y al mismo tiempo para proyectar una imagen equivocada de que ya no hay genocidio, que ha parado la guerra y que ha llegado la paz, y por lo tanto dejen de hablar de lo que ocurre en Palestina. Hermanas y hermanos, por favor, no bajen la guardia. Lo que ocurre en Palestina es un capítulo más. Mientras no se soluciona la esencia del problema, que es la ocupación colonialista de Israel, de Palestina, esto puede tener una calma de una semana o un año, pero vamos a volver a lo mismo, porque el pueblo palestino lucha por derechos básicos, por libertad, justicia, futuro, paz, un Estado independiente y soberano. Es algo básico. Y que yo sepa, dentro del derecho internacional, cuando se habla del derecho de los pueblos a la autodeterminación, que yo sepa, no dice con la excepción del pueblo palestino. Quiere decir que el pueblo palestino también tiene derecho a la autodeterminación y tener su Estado independiente y soberano. Ahora, yo sé que hay muchos que cuestionan la posibilidad real de un Estado palestino producto de las políticas israelíes de confiscación de tierras, de anexión, de asentamientos, que es otro engaño, hablar de asentamientos, porque son colonias, grandes colonias de decenas de miles de colonos en territorio palestino. Ahora llegan a más de 800.000 colonos en territorio palestino de Cisjordania. Y esto es crimen de guerra conforme al derecho internacional. Una potencia de ocupación no puede trasladar su población civil al territorio ocupado. Y lo están haciendo. Entonces, hay algunos que cuestionan la posibilidad de un Estado palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y plantean que tiene que ser un Estado único. La verdad es que en este momento vivimos en un Estado único porque Israel ocupa el 100% de Palestina. Y en este Estado único hay 2 sistemas. Un sistema de democracia para los judíos y un sistema de apartheid para el pueblo palestino. Hasta ahora el mundo lo tolera, al punto que en el año 2018 Israel aprobó una ley que consagra el apartheid, la discriminación. Y por favor, busquen esta información, la van a encontrar en la red. La ley del Estado-Nación en el año 2018, ley del Estado-Nación, que por definición afirma que el Estado de Israel es el Estado de los judíos. Esto significa que los judíos que viven en Estados Unidos, en España, Francia, Argentina o en cualquier parte, su Estado no es Estados Unidos, ni Francia, ni España, sino Israel. Pero al mismo tiempo significa que los no judíos en Israel
Israel no es su Estado. Y otra joya, esta misma ley afirma que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos, el derecho a la autodeterminación. La verdad es que nosotros no vamos a aceptar que se nos trate en menos y no queremos que se nos trate en más. Simplemente lo que luchamos es por los valores humanos de justicia, libertad, paz, futuro, arte, belleza, vida. Esto es por lo que luchamos y confiamos que lo vamos a conseguir porque es lo más básico que tiene cualquier pueblo y confiamos en que la presión de los pueblos en los últimos 2 años ha conducido a un cambio en políticas de varios países. Así que, por favor, no bajen la guardia y no por Palestina, sino por sus valores humanos. No bajen la guardia y no se dejen engañar, no ha llegado la paz. Simplemente es un salvavidas para Israel. Tan clara, tan diáfana de todo lo que está pasando allí. Ahora me gustaría que Teresa Aranguren nos diera su punto de vista también sobre ese presente de Palestina, con esas raíces que intentan arrancarle, y qué perspectivas de futuro puede tener esto ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. No sé si este sí funciona, ¿no? Sí. Sí. Gracias por estar aquí y gracias porque estamos aquí pensando en Palestina. Creo que tenemos la obligación de hablar de Palestina constantemente, todos los días, porque el silencio es una de las armas de la opresión y de la ocupación. El embajador ha dicho una frase que me ha hecho pensar, ha dicho: cuando nace un niño palestino, cada niño palestino que nace es una amenaza. Por lo tanto, una justificación de bombardeos, ataques, etc. Y tiene toda la razón, porque el nacimiento de un niño palestino es percibido como amenaza porque es la existencia del pueblo palestino lo que es percibido como amenaza por parte de Israel desde el inicio. Nada de esto empezó el 7 de octubre. Eso lo dijo el secretario general de Naciones Unidas y se ganó la acusación de antisemitismo, de las peticiones de su cese, etc. Pero la memoria, que es uno de los elementos de este encuentro, en el caso de Palestina, es una cuestión de supervivencia. La memoria, por eso es objetivo básico y prioritario de la estrategia colonial israelí, desde el primer momento, desde el inicio. Parece ser que el señor Trump, también lo ha mencionado el embajador, ha dicho una guerra de 3.000 años. Pues es mentira, como tantas otras. Esto no es de 3.000 años. Esto sabemos cuándo empieza. Es una guerra que empieza con el colonialismo europeo. Empieza a finales del 19 y están todos los datos claramente ahí. Esto es antiguo, pero no es para nada ancestral. Esto que llamamos conflicto palestino-israelí. Por eso es tan importante desmontar toda esa red de silencios, medias verdades, mentiras redondas con las que se ha intentado desde el inicio ocultar la atrocidad cometida entonces y que se ha perpetuado hasta ahora, hasta el momento actual, de una manera ya que nos faltan las palabras, contra el pueblo de Palestina. Desmontar toda esta estrategia de ocultamiento requiere conocer los hechos, al menos algunos que son fundamentales. Y los datos que están ahí. En el caso de Palestina, en su historia reciente, porque la historia de Palestina es antiquísima, la podemos remontar casi a 15.000. El nombre de Palestina aparece ya en grabados asirios de 10.000 años, siglos antes de Cristo. Es decir, es antiquísima la historia, pero la historia reciente, a partir del siglo XIX, está muy bien documentada, pero está mucho más eficazmente ocultada.
tapada. Por eso así sabemos que lo que está ocurriendo ahora no es nuevo, es quizá más atroz, con más crueldad, con una capacidad armamentística desconocida a comienzos del siglo XX. Pero lo que está ocurriendo ahora ya ocurrió. Ya ocurrió. Ya hubo este mismo intento que consiste básicamente en destruir la existencia del pueblo de Palestina y eliminarlo de la historia y de la memoria. Porque no basta con eliminar el presente. Para eliminar el presente de modo eficaz hay que eliminar también el pasado, borrarlo. Y eso ha estado presente en la estrategia de sucesivos gobiernos israelíes y del proyecto sionista desde el inicio. Creo que quizá ahora, por primera vez, hay gente en el ámbito occidental que se está cuestionando algunas de estas supuestas evidencias que son mentiras redondas. Hemos oído 1000 veces hablar de Israel es la única democracia de Oriente Próximo. Y eso vale si admitimos que Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, era una democracia. Porque claro que hay partidos políticos y libertad de prensa en Israel, como la había en Sudáfrica para los blancos. Y si admitimos que la democracia se puede trocear, es decir, democracia para unos, opresión para otros, ausencia total de derechos para otros, estamos traicionando el concepto básico de democracia. O es universal o no vale, o es para todos o no vale, o no es democracia. Y esto tiene mucho que ver con analizar en profundidad, mirar de frente a lo que significa Israel desde el comienzo, lo que significa el proyecto sionista. Y que es un proyecto ligado a los intereses coloniales desde el comienzo y que básicamente viene marcado por la actitud supremacista y racista de blancos occidentales frente a otros pueblos. Eso está desde el inicio, sí. Os voy a leer, que es muy cortito, la frase que es la primera cláusula del contrato que se establecía cuando desde el siglo XIX hasta que se coloniza, hasta que el año 48 se proclama el Estado de Israel, la política de colonización consistía en que una familia judía, por ejemplo, de Lituania, de Polonia, de Rusia, quería instalarse en Palestina, el Fondo Nacional Judío le otorgaba tierras para que las cultivase y se asentase allí, y tenía que firmar un contrato. ¿Cuál era la primera cláusula de ese contrato? El arrendatario se compromete a ejecutar cualquier trabajo relacionado con el cultivo de la propiedad usando mano de obra exclusivamente judía. El contrato también dispone que la tierra no podrá ser concedida ni legada a alguien no judío. Esto es de comienzos del siglo XX, y si cambiamos el término judío por blanco, vemos claramente el carácter total y radicalmente racista de lo que esto significaba. Esto significó, en principio, inmediatamente la expulsión de los campesinos árabes de las tierras que eran colonizadas por el movimiento sionista. Esa fue la raíz del conflicto, la expulsión de su tierra de la población de Palestina. Esto adquirió ya una dimensión sistemática, planificada y militar en el año 47-48, cuando milicias sionistas comenzaron se llamaban así, operaciones de limpieza, vaciar la tierra de Palestina de su población. El eslogan o la consigna era conquistar el máximo de territorio con el mínimo de habitantes. Así se expulsó a casi una tercera parte de la población palestina del territorio de lo que luego fue el Estado de Israel, incluso de más territorio porque conquistaron. Eso que empezó entonces es lo que se está llevando a cabo ahora, a los ojos del mundo, y dicho expresamente por los propios dirigentes israelíes, que han hablado claramente de vaciar Gaza, y con el aplauso del presidente de Estados Unidos, es decir, la gran potencia de ahora. Si antes fue el Reino Unido, fue Gran Bretaña, ahora es Estados Unidos, que plantea hacer un bonito Marina II en las costas de Gaza. Esta desfachatez con las que se está hablando de crímenes de lesa humanidad,
Todo esto son crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica, genocidio, desplazamiento forzoso de la población, todos son crímenes los más graves que nos podemos imaginar. De algún modo está perfilando ya no solo el trágico destino que ahora mismo afronta la población palestina, especialmente la de Gaza, pero también la de Cisjordania, como ha explicado el embajador. Lo que está perfilando es el mundo que estamos construyendo, el mundo en el que estamos nosotros, europeos. Y en este sentido no podemos obviar la complicidad de la Unión Europea con Israel, salvando, y yo siempre lo digo, salvando que hay diferencias, que afortunadamente estamos en España. Y este acto lo podemos realizar porque el gobierno español, como el noruego y el irlandés y el esloveno, así, pues han al menos apuntado otro modo de afrontar desde Europa el conflicto. Lo que pasa es que están muy solos dentro de la Unión Europea. La Unión Europea es cómplice en este momento del genocidio, como lo es Estados Unidos de un modo clarísimo, pero también la Unión Europea. ¿Y esto qué significa? Que este mundo en el que estamos y que perfilamos también para el futuro no tiene más ley que la de la fuerza. Y esa es la perspectiva a la que estamos abocados si no somos capaces de enfrentarnos y de parar y de comprometer a Europa. No hablo de Estados Unidos, yo de Estados Unidos no espero nada en este momento, pero soy europea. Si no somos capaces de cambiar, transformar radicalmente la posición europea respecto a Palestina y a Israel. Y esto supone claramente que no basta con declaraciones, que no basta con reconocer el Estado de Palestina, que está muy bien y es importante y es un mensaje, pero no basta. ¿Qué es lo que se necesita? Sanciones. Eso ya está inventado. Se necesita que la sociedad israelí sepa que por ese camino paga un precio. Esto lo están pidiendo israelíes, los pocos israelíes que hay claramente alineados con la justicia, con los valores humanos y con la oposición a la ocupación de Palestina. Pero si no, hasta por simple lógica, ¿por qué vas a cambiar un comportamiento que te va muy bien? Eso es una ley del aprendizaje. Uno tiende a repetir aquello que funciona, por lo que te va bien. Y si a Israel le va tan bien, ¿por qué va a cambiar? Va a ir a más. Y eso no afecta solo al pueblo de Palestina. Esto finalmente nos afecta a todos como parte de la humanidad y, en tanto que europeos, como futuro de una Europa que en este momento a mí, por ejemplo, me avergüenza, pero no solo a mí, es que lo ha dicho también hasta el señor Borrell. Tenemos razones para avergonzarnos de la actitud, de la complicidad, de la pasividad de la Unión Europea ante uno de los crímenes más graves, más atroces de la historia reciente, que es el intento de aniquilación del pueblo de Palestina. Bueno, yo voy a despedirme, pero antes quiero aclarar dos puntos. Cuando hablé de el nacimiento de un niño palestino como una amenaza, esto no es en sentido figurativo, ¿eh? Porque la señora Ayelet Shaked, que fue ministra de Justicia, afirmaba que había que matar a las mujeres palestinas, a las mujeres, porque daban a luz a niños palestinos. Entonces, para ellos realmente es una amenaza. Así lo ven. Y por eso matan a los niños. No es casual que entre los asesinados en la Franja de Gaza, prácticamente una tercera parte son niños. Tampoco es una casualidad que sean mujeres la segunda, tercera parte. 2/3 partes son mujeres y niños de los asesinados en la Franja de Gaza. También el gran rabino sefaradí afirmaba que los niños palestinos son serpientes, cucarachas, y hay que matarlos. El señor Gallant
que fue ministro y ahora pesa sobre él una orden de detención de la Corte Penal de Justicia, afirma que los palestinos son animales humanos. Entonces, cuando lo digo, no es en sentido figurativo, es lo que ellos piensan y lo que dicen. El otro punto que, por favor, hoy nadie puede decir que no sabe qué ocurre en Palestina, pero pocos pueden entender la envergadura de lo que ocurre en Palestina y cómo esto puede repercutir en otros sitios. Lo más grave es la normalización de lo anormal. Un personaje nefasto, Goebbels, con su doctrina de miente, que algo quedará, o una mentira repetida tantas veces se convierte en una verdad. Esto es lo que están haciendo, pero están normalizando lo anormal, como la ocupación. Palestina fue ocupada primero en 1948, luego en el año 67, lo que quedaba de Palestina. Ocuparon parte del Líbano y siguen ocupándolo. Ocuparon parte de Siria y siguen ocupándolo. Pero ya no es noticia. Nadie habla de la ocupación. Luego, Rusia está ocupando territorio de Ucrania. ¿Cuál es la respuesta del señor Trump, amo y señor del universo? Que Ucrania tiene que ceder y no puede aspirar a volver a las fronteras del año 2014. La semana pasada, el presidente Putin plantea la idea de devolver algunas regiones a cambio del Donbass. ¿Y cuál fue la respuesta norteamericana? Háganlo. Instan a los ucranianos a hacerlo. Pero esto no es inocente, porque el propio presidente Trump ha planteado la anexión de Canadá a Estados Unidos, Greenland, Panamá. Yo pienso que no ha renunciado a estas ambiciones. Por ahora lo tiene callado, pero estoy seguro que en algún momento lo va a volver a plantear. ¿Qué quiere decir esto? Si se normalizó la ocupación de Palestina, se confirma esta normalización con la ocupación de territorio ucraniano. ¿Por qué van a protestar en contra de la ocupación de Canadá o de cualquier otro sitio, si ya la idea está instalada? El peor de los colonialismos es el colonialismo cultural, porque en el colonialismo cultural se conquista la mente con ideas y se normalizan, y luego el terreno está preparado para la implementación de lo que vendría después. Por eso lo que ocurre en Palestina no es algo ajeno a cualquier ser humano, porque en cualquier momento esto le puede tocar. Lo mismo que el genocidio. Si se normaliza el genocidio en África, en Palestina, en otro sitio, ¿por qué les va a extrañar cuando le toque a otro? Por eso no hay que bajar la guardia, hay que estar alerta, y yo reitero, no por Palestina, es por la humanidad. Gracias, y me tengo que ir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras tan clarificadoras. Y ahora, para continuar, me gustaría darle la palabra a Martín Guevara y hacerle una pregunta que a mí me asalta desde que vi su cortometraje, Behind the Wall, y es: ¿qué lleva a un joven argentino a visitar Palestina y a estar allí, ¿no? Ese es el tema. Y saber, sobre todo, qué es lo que sentiste, cómo te sentías allí, qué vivías, qué percibías de ese pueblo, porque lo que plantea tu cortometraje realmente es impactante, ¿no? Hola. Bueno, sí. Es una buena pregunta, ¿no? Porque en Argentina no todos somos sionistas. De hecho, el gobernador, el embajador
estuvo trabajando mucho tiempo ahí en Argentina, estuvimos hablando. Qué lástima, tenía un par de preguntas para hacerle. Ahí. ¿Qué me lleva a Palestina? Yo creo que la adrenalina, la opresión, la información, porque si bien yo soy de Argentina y las noticias en Argentina son distintas a las que se consumen acá sobre el conflicto, en Argentina te llegan las noticias de los terroristas palestinos directamente. No hay otra opinión, no hay otra voz, es así. Pero creo que fue más el ser inquieto de uno, de querer ver realmente lo que pasaba y la verdad es que yo cambió toda mi forma de pensar, de ser, después de haber estado ahí. Me sentí tan engañado por tanto tiempo, por mucho tiempo, que ya no crees en nada de en lo que lees en las noticias prácticamente, porque la impotencia que debe sentir el palestino, esto de que te consideren terrorista y vos estás siendo oprimido, ocupado, que te levantás de tu casa para ir a visitar a tu abuela que vive a 10 kilómetros de tu casa y tenés que pasar por 5 checkpoints, te revisan como a un animal y que además se llevan el regalo de que son terroristas, ¿no? Entonces hay una mezcla de eso, de querer, de ser inquieto y de no conformarse de saber que había algo ahí que no me cerraba del todo. Y bueno, y la verdad que me alegro de haber ido. Creo que la persona, y lo digo de verdad y no porque estemos hoy acá, en este evento, la persona que creo que lo mejor que tengo es gracias a haber estado ahí en Palestina. ¿Puedo decir algo, Carlos? Por favor. ¿Va tu micro, sí? Bien. Sí, mi micro funciona. A mí me gustaría decir algo sobre el corto de Martín. Lo que ha hecho Martín es mostrarnos un trozo de cotidianidad en Palestina. Lo que hemos visto, esa redada, ese permanente estado de acoso en el que vive la población, eso es lo cotidiano. Lo que nos ha traído Martín es lo que no sale en los titulares de prensa, lo que pasa todos los días, cuando no pasa nada, cuando parece que no pasa nada. Eso es la ocupación. Nos ha enseñado lo que es la ocupación. A mí realmente me ha impactado mucho la imagen, porque además creo que refleja muy bien también algo que ha dicho el embajador. Cuando están deteniendo al niño, y el niño que se le ve, las mujeres. ¿Os habéis dado cuenta que son las mujeres las que con más fuerza se enfrentan a los soldados? Eso lo he visto yo también, así, tal como lo ha filmado Martín. Y es importante saber eso, porque es cierto que el papel de las mujeres en Palestina, al menos yo lo he percibido siempre así, son los grandes bastiones en defensa de la civilización frente a la barbarie. Ahmed Tamimi, tenés ahí también. Ahmed Tamimi. La mujer, sí, la bueno, chica. claro, eso es. Pero en general, ¿recordáis la chica esta joven del pelo rubio? Pues jovencita, con 15 años, la fuerza que tenía, ese modo de enfrentarse a los soldados. Bueno, es un valor de las mujeres de Palestina que nos da a veces muchas lecciones a las occidentales. Bueno, solo quería decir eso, que me parece magnífico el modo en el que simplemente nos ha mostrado esto es la vida bajo ocupación militar en Palestina. Esto es la vida. Yo creo que sí, que bueno, de hecho de eso se trata también, ¿no? Porque hoy es verdad que llega a las noticias todo lo que está sucediendo, que es realmente un genocidio lo que está pasando, pero es como decía vos, Teresa, esto viene pasando hace muchos años. Y la ocupación sigue estando. Y yo no sé, yo creo que damos por hecho o naturalizamos el hecho de que vivan en ocupación. Sí. Y eso es muy triste porque yo no veo que esto vaya a cambiar en el poco tiempo, ¿no?
Y cuando se habla, y aprovecho también, cuando se habla del Tratado de Paz, hay algo donde, no sé, siento que como que quieren que pasemos de página rápido y nos olvidamos de que murieron un montón de niñas, de niños, de madres, de padres y Tratado de Paz. Y ya no se habla más de la cantidad absurda de gente que se murió. Como que ya se pierde, se queda en una cifra y se pierde el valor humano, ¿no? Y encima con una impunidad porque nadie habla, no hay justicia y no sé si va a haber justicia y todos sabemos que esto va a quedar impune, ¿no? Esperemos que no, porque la impunidad es una de las claves que perpetúa el crimen. En el caso de Palestina es clarísimo. La impunidad israelí es la clave que permite que esto siga ocurriendo. Exacto. Me gustaría, antes de ceder la palabra un momento, haceros una pregunta y es, el presente es un genocidio que aparentemente no va a ser ni juzgado, por desgracia, con total impunidad y con un mirar a otro lado de las grandes potencias. Pero ¿cómo veis el futuro de Palestina? ¿Es viable la solución de los dos estados? ¿No es viable? Yo ahora mismo creo que no tengo capacidad para ver el futuro, porque ahora lo que estamos es ante el riesgo de exterminio. Así, lo que tenemos enfrente es eso. En cuanto a la solución de los dos estados y un solo estado, yo diría que hay que apostar por aquello que sea más factible, sin más. Si hablamos en términos teóricos, el único estado es más justo, más democrático, porque quiere decir un único estado en el que puedan convivir con iguales derechos como ciudadanos, judíos, musulmanes, cristianos, ateos, es decir, no sea requisito de ciudadanía con plenos derechos la condición religiosa de ser judío. Que esto ya de por sí es una aberración democrática, pero ahí está, que lo aceptamos tan fácilmente. O sea, el concepto de Estado judío es un oxímoron con respecto a la democracia. Entonces, ¿es más justa, más posible esa solución? La solución de los dos estados ahora mismo es realmente inviable porque Israel se ha ocupado de colonizar toda Cisjordania y ahora mismo Cisjordania se ha dicho muchas veces, pero es como un queso gruyère, es verdad, de colonias asentadas generalmente en lo alto de las colinas con red de carreteras solo para colonos que cruzan todo. Y Gaza, ya sabemos lo que queda, lo que no queda de Gaza, ¿no? Ahora, el problema es, entonces vayamos a la solución de un solo Estado. Desde la perspectiva de cómo es la sociedad israelí ahora, más que en los años 80, cómo es el desequilibrio de fuerzas en el mundo, la solución de un solo Estado supone la desaparición del concepto de Estado judío. Entonces sí podríamos hablar de un Estado democrático. No puede ser un Estado democrático un Estado judío, del mismo modo que nos oponemos al concepto República Islámica, pero parece que República Islámica no nos molesta, pero Estado judío nos parece muy normal, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que supondría el fin del Estado judío? Pues simplemente, si se anexiona Cisjordania, que llevan tiempo diciéndolo, pero no lo hacen, porque para anexionarse Cisjordania tienen que vaciarla primero, porque si se anexionan Cisjordania con su población, resulta que la mayoría judía en Israel se pone en peligro. Y siempre la cuestión demográfica ha sido básica en el proyecto sionista. Por eso hay las dudas. Y por eso, ¿qué es lo que se perfila hacia, es ya presente y se perfila como normalizado hacia el futuro? Sí, un solo Estado, pero de apartheid, al modelo sudafricano. Un solo Estado con una legislación para los ciudadanos judíos, otra para los ciudadanos no judíos. ¿Qué es lo que ya ocurre, de hecho, en los territorios ocupados, donde hay carreteras para colonos solo, legislación militar para los palestinos, legislación civil para los colonos y muchas más cosas, ¿no? Entonces, ahora mismo, con los datos que tenemos de la realidad, yo no puedo ver ninguna de las dos soluciones. Pero también sé que en la historia no todo está previsto, que hay siempre margen de lo imprevisto, de lo no planificado. Y de hecho los grandes cambios en la historia, si nos echamos la vista atrás,
Nos han cogido casi siempre, o han cogido con el pie cambiado a los políticos, a los tertulianos, eso. Ocurren, de repente ocurren. Y hay algo que posiblemente se está gestando, aunque no nos damos cuenta, y que espero que cambie el destino hacia el que ahora parece que estamos abocados. Y que de algún modo salve a Palestina, salve a la población de Palestina. Voy a decir solo una cosa. Ahora mismo Gaza nos está salvando a nosotros, a los europeos. Nos ha hecho despertar esta movilización en la calle. Esto ha sido algo que ha venido de allí, ha sido tan atroz y al mismo tiempo la capacidad de aguante del pueblo palestino nos ha hecho que nos lancemos a la calle como europeos en defensa de valores humanos, de democracia, etcétera, cuando estábamos bastante adormecidos. Bueno, o sea que a veces son los más débiles, los ofendidos, los humillados, los que tienen una fortaleza que desconocemos y nos sorprenden. Habíais levantado una mano por allí, sí. Este sí funciona, ¿eh? No, pero lo de mejor. Están Es que para que se transmitiéndolo en streaming. Ah, que así se graba, claro. Bueno, mi nombre es Marta y, bueno, Teresa nos conocemos. Entonces, a lo que voy a ser muy breve, pero me gustaría dar un poquito de esperanza por lo que ha dicho Teresa y lo que ha dicho antes el embajador, que mientras el pueblo palestino aguante y el resto aguantemos, y creo que vamos a seguir ahí. Por ejemplo, hoy hay una noticia que a mí es alucinante. O sea, está claro que la noticia en España es la Dana, pero resulta que en Irlanda ha ganado, o está, vamos a ver, se está contando ahora los votos y puede que gane además con una mayoría muy amplia una mujer que ha basado toda su campaña electoral, casi todo, o sea, yo lo que pasa es que no lo hemos escuchado, en denunciar el genocidio. Y resulta que el 60% de la población en Irlanda la ha votado a ella. O sea, pero ya no porque sea, no sé, o sea, no sé si es presbiteriana, no sé, he estado leyendo de ella. Entonces a mí eso hoy me da bastante esperanza, porque estamos ahora mismo efectivamente adormilados, ya el Tratado de Paz, yo pertenezco a Marea Palestina, que es la educación con el genocidio. Tenemos todas las semanas, seguimos teniendo las asambleas, estamos todas las semanas planificando cosas para mantener a la gente en la calle. El domingo vamos a hacer una concentración delante de la Embajada de Reino Unido, porque es el aniversario del Tratado de la Declaración Balfour. De Balfour. Entonces, para mantener todo eso está siendo complicado, pero bueno, no vamos a desistir. Y resulta que sale hoy eso y dices, bueno, pues parece que de repente en un país de Europa, que es lo que ha dicho antes Teresa, ¿no? Que realmente se nos cae el alma a los pies, pero una persona, una mujer, basa su campaña electoral en eso y la gente la vota. Pero seguramente no la han votado porque sea nada, sino simplemente por humanidad, porque su campaña se ha basado en lo que estamos hablando, ¿no? En los derechos humanos, porque Palestina es eso ahora mismo. O sea, es todo eso, no es solo el horror. O sea, es que es el culmen de que todo se caiga en este mundo o que podamos seguir creyendo en la humanidad. Es lo único que... Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? ¿Alguna mano que allí se levanta? Sí. Buenas tardes a todos. Soy palestino de origen, residente en España desde hace muchos años. Doy fe total de todo lo que se ha expuesto aquí, Teresa con toda su larga experiencia y profunda respecto al tema, lo que comentó el embajador como reflexión autóctona, Martín en sus cortometrajes. Esto que ha presentado Martín, yo lo he vivido en persona y mi familia lo ha vivido en persona, la cotidianidad que lo ha definido Teresa así, el día a día, el minuto a minuto, el semana a semana de nuestra gente que viven y que resisten a la ocupación. Estoy en contacto con mis hermanos que todavía están allí, todos los días nos saludamos, buenos días, estamos vivos, ok, va adelante. Ellos desde allí nos dan ánimos.
Teresa acaba de definirlo. Gaza nos está enseñando el camino por donde tenemos que seguir, los seres humanos. Y eso es importante, porque la verdad, el ejemplo de resistencia que está mostrando el pueblo palestino en defensa de los valores básicos y fundamentales del ser humano es una gran lección para toda la humanidad. No son solamente cuestiones de autodeterminación, libertad, independencia, está muy bien, todos son valores fundamentales, pero la actitud conjunta, pequeños, mayores, niños, hombres, mujeres, las mujeres, esta escena de la que aquí no hemos visto, de las mujeres, de las madres, una de las madres decía, todas somos madres de ese niño. Eso es. Quizás no se haya traducido esta frase, pero lo ha dicho así. Se ha traducido esta frase. Sí. Bien, efectivamente, todas las madres son madres de esos niños que sufren y que resisten. Me acuerdo yo de una escena que en nuestra casa, yo no la he vivido, me la contó mi madre, llegan 10 soldados para detener a mi hermano porque le habían captado que había participado en tirar piedras contra los soldados en la intifada. Según suben los soldados, se encuentran con mi madre. ¿Qué queréis? Directamente van a por mi hermano, que tendría entonces 17 años. Y entre todos le golpean, le arrastran y le cogen. Bajando por la escalera de nuestra casa, mi madre le dice, ojo con lo que vas a decir. Si tú les abres la boca y les das un solo dato respecto a los chicos que tiraban piedras, no vuelves a esta casa. La madre enseñando a su hijo, instruyendo a su hijo su actitud de resistencia ante la opresión de los soldados y de la retención a la que van a estar sometidos. Esos son los ejemplos que vivimos a diario y que vive el pueblo palestino en los últimos, podemos decir, 30 años. Pero nosotros llevamos en esa situación, como definió Teresa muy bien, un siglo largo, ¿no? Desde la ocupación británica, luego la creación del Estado de Israel, y suma y sigue hasta el día de hoy. Y el fin último que ellos buscan es la limpieza étnica para poder anexionar Cisjordania, como lo ha definido Teresa. Así que doy fe de todo esto que se ha expuesto aquí, que es así. La cotidianidad, la verdad, es la que no conocemos, no refleja en la prensa. En el titular de algún medio de comunicación, cuando te lo resumen, te dan dos frases siempre equidistantes y de un modo descafeinado o a gusto del consumidor. Pues nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más que queráis hacer? ¿Alguna? Sí, mira allí. La fecha del corto han preguntado, sí. Sí, la fecha es verdad. Fue en el 2018. 2018. Sí, hemos tardado mucho en montar el documental. Sí, fue en el 2018 y fue cuando Trump cambia la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Es verdad que lo dices, sí. Allí había una palabra. Te van a llevar el micro. Mejor para que se grabe la pregunta. Hola, ¿cómo entraste y dónde llevabas la cámara? ¿Cómo grababas? Sí, porque me imagino que no era nada fácil. ¿Cómo entré? La verdad que entré con mucho miedo al principio. Me subí a un bus y ahí dije a Ramallah, a ver qué pasa. Y cuando empezás a ver las torres de control y el muro, madre mía. Pero una vez que pasás ahí te encontrás con el pueblo más lindo del mundo también. Mira, fui con una cámara de fotos, una Nikon, grabé con eso. Es un aparato, la verdad, que bastante chico, lo cual nos llama mucho la atención. Y después no sé qué más me has preguntado. Que si te era fácil. Sí, me fue fácil. La verdad es que sí, la verdad que fue fácil. Lo que me costó, digamos, fue ganarme la confianza de la gente, sobre todo en las ciudades más alejadas de la capital, porque por supuesto están desconfiando de cualquiera que no sea de ahí. Pero tuve la fortuna de hacerme amigo de un jordano que me acompañó en todo momento, y gracias a él
pude también ganarme la confianza de aquellos que me llevaron a lugares de más difícil acceso, entre eso y que les causaba gracia mi árabe y mi apellido Guevara por el Che, me abrieron varias puertas. Y el pasaporte argentino también. Todo eso en conjunto hicieron que pueda entrar a esos lugares. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? ¿No? El niño, ¿no? Esa cosa de enojo, ¿no? También, sí. 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 Y cómo el hermano le tapa la boca. También. Ah, sí, eso es verdad. Sí. Sí. Es que bueno, también es justamente lo que dice Tarek, ¿no? Que es una lástima que lo que más tristeza le da es que los niños no estén jugando en las plazas, jugando al fútbol, ¿no? En vez de estar peleándose con soldados y tirando piedras. Pues si no hay más preguntas, vamos a ver ahora los dos cortometrajes que faltan. Son realmente cortos, de apenas 15 minutos cada uno. Y uno trata sobre, se llama postrauma, el trauma psicológico que padece el pueblo palestino a lo largo de las últimas décadas, cómo ha afectado la ocupación, ¿no? Ese es uno. Y el otro es un punto de vista que a mí me sorprendió muchísimo cuando vi por primera vez ese cortometraje, y es cómo están viviendo esos bombardeos los niños sordomudos. Y nos lo cuentan, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a verlos, y me gustaría cerrar este acto antes de ver estos cortos con una frase del escritor Abraham Verghese, que decía: no somos de donde nacemos, sino de donde nos necesitan. Y yo creo que eso, hoy, por eso, todos y todas debemos ser palestinos. Muchísimas gracias.